Y saludos desde Cape Coral, Florida. Estoy encantado de poder estar con ustedes virtualmente para la conferencia teológica anual de la Reforma. Estoy maravillado de escuchar acerca de una convención sobre la doctrina del Espíritu Santo, ya que necesitamos desesperadamente recuperar esta doctrina. Y estoy emocionado por abordar el ministerio y el Espíritu Santo. Les mando saludos desde la Iglesia Bautista de la Gracia, aquí en Cape Coral, Florida, y del Ministerio Fundadores también. Estoy encantado de que tengamos la oportunidad de pasar algún tiempo juntos en la Palabra de Dios, mientras que consideramos lo que significa ministrar por el Espíritu de Dios. Ese tema en particular, por supuesto, justifica la pregunta: ¿para qué sirve el ministerio? ¿Cuál es la meta del ministerio? Si lo vamos a hacer por el poder del Espíritu Santo, necesitamos saber qué es y para qué sirve. Creo que estamos terriblemente confundidos acerca de para qué sirve el ministerio el día de hoy y muchos aspectos de la iglesia. Si tú fueras el entrenador de un equipo de baloncesto, podrías reunir al equipo y decir: ¿para qué estamos aquí? ¿Qué debemos hacer? Por supuesto, la respuesta sería: estamos aquí para ganar el partido. Ciertamente estamos aquí para glorificar a Dios y todo lo que implique glorificarle mediante este partido en particular, pero deseamos ganar este juego. Bueno, si tú reunieras a los creyentes, si tú reunieras a ministros cristianos y dijeras: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué sirve el ministerio? Tristemente no sé si tengas una respuesta clara a esa pregunta. No sé si obtendrías la respuesta que el apóstol Pablo da a esa pregunta. Repetidamente en la Escritura, particularmente en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29, que es el texto que deseo tomar como la base de este mensaje el día de hoy. Lo que vamos a ver es que el apóstol Pablo está laborando por la madurez de todos los creyentes. Está trabajando para la santificación del pueblo de Dios. Y esa es una gloriosa meta. Para eso es el ministerio. Y creo que necesitamos reconquistar esto y decir: sí, tenemos una clara comisión de parte del Señor Jesucristo en cuanto al ministerio. Y eso es que la novia de Cristo sea santificada, sea presentada a Cristo en toda su gloria. Y cuando vemos este gran llamado con el que hemos sido llamados, necesitaremos desesperadamente al Espíritu Santo para esa labor. Así que tome una Biblia y abra en Colosenses capítulo 1 y versículo 24. Esta es, por supuesto, una carta de Pablo a la iglesia de Colosa y habla de su propio ministerio. Él tiene un particular ministerio como apóstol de Jesucristo, algo que por supuesto ningún cristiano tiene el día de hoy. Aún así, lo que dice aquí en estos versículos acerca de su ministerio ciertamente tiene aplicación para aquellos quienes están en el ministerio pastoral y el ministerio de cristianos en general. Entonces siga mientras leo Colosenses capítulo 1, comenzaré en el versículo 24 y leeré hasta el versículo 29. El apóstol Pablo describe: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El Espíritu da poder a los ministros para trabajar arduamente por la santificación de los santos. Eso es lo que nos enseña ese pasaje de la Escritura. El Espíritu de Cristo mismo obra. Trabajó en Pablo y aún hoy trabaja en nosotros con el propósito de la santificación de la esposa de Cristo.
Tan pronto como hablamos de santificación, necesitamos una definición clara de eso. En la pregunta 38 del Catecismo Bautista hace la pregunta, ¿qué es la santificación? Y la respuesta es, la santificación es una obra de la gracia gratuita de Dios, por medio de la cual somos renovados en todo el hombre a la imagen de Dios y somos capacitados cada vez más para morir al pecado y vivir para la justicia. Se podría decir mucho sobre esa definición. Se puede decir mucho acerca del apóstol Pablo trabajando para presentar a todos maduros en el Señor Jesucristo. Pero un aviso particular para nosotros es este llamado para ser renovados en todo el hombre a la imagen de Dios. Por supuesto, cuando Adán es creado por Dios, es creado a imagen de Dios. Eva, creada por Dios, es creada a imagen de Dios. Hombre todavía lleva la imagen de Dios. Hoy, tanto hombres como mujeres, el individuo lleva esa imagen y sin embargo sabemos a través de la caída que está marcado que esa imagen está dañada. Todavía permanece en un individuo y sin embargo está dañada y es renovada por el poder de Cristo. Se renueva en este proceso de santificación al confiar en el Señor Jesucristo. Recibe el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo obra para renovar a todo el hombre a la imagen de Dios. Entonces Pablo estaba trabajando por eso en su ministerio, estaba trabajando por la madurez. Por supuesto, aunque necesitamos ver y sabemos por otros puntos de la Escritura que es el Señor Jesucristo en última instancia el santificador de su pueblo. Qué fácil es desanimarse en el ministerio y lo vemos bien. Nosotros mismos y nuestras familias y nuestra iglesia no se está renovando a la imagen de Dios tan rápido como quisiéramos y fácilmente podemos quedar insatisfechos. Podemos estar descontentos con la obra del ministerio. Debemos recordar que Cristo mismo es el santificador supremo de su pueblo. Escuchamos esto en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Allí el apóstol Pablo escribe estas palabras. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hay dos cosas del apóstol Pablo. Primero, él está trabajando por la completa santificación. No en ningún sentido del perfeccionismo wesleyano que afirmaría de alguna manera que podemos alcanzar un estado de perfección en esta vida. Bueno, no vamos a recibir una segunda bendición del Espíritu que nos pondrá en alguna categoría como cristianos perfectos. Eso no va a suceder, va a ser un progreso en esta vida, ¿eh? Y Pablo está apuntando a esa completa santificación que solo puede suceder cuando el Señor Jesucristo regrese. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso es lo que Él quiere. Pero se trata de Dios finalmente haga eso. Dios es el quien hará que eso suceda y sabemos que Él dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bueno, la Confesión de Fe Bautista de 1689 articula la doctrina de santificación muy claramente, esta madurez que es la meta misma de nuestro ministerio que hacemos por el Espíritu. La Confesión de 1689 en el capítulo 13, párrafo 2 dice esto sobre la santificación. Esta santificación está en todo el hombre. Note el mismo idioma que escuchamos en el Catecismo Bautista, el mismo lenguaje que escuchamos del apóstol Pablo en nuestros dos textos, el texto de Colosenses y de 1 Tesalonicenses. Continúa la Confesión de 1689, esta santificación es en todo hombre, pero imperfecta en esta vida. Aún quedan restos de corrupción en todas partes de donde surge una guerra continua e irreconciliable. La carne lujuriosa contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Allí escuchamos la doctrina del espíritu entrando directamente a esa santificación, esa madurez completa que es la meta de nuestro ministerio. Necesitamos saber que el ministerio va a ser una batalla y va a evidenciar señales de maldición. Sabemos por la caída de Adán y nuestra caída en él que ahora andamos trabajando en el jardín de Dios con espinos y cardos y el sudor de nuestra frente y dolores de niño. Sobrellevar todas estas dificultades vendrá a medida que ministremos y sin embargo el Espíritu Dios estará allí para luchar en nuestro nombre.
La confesión de 1689 continúa en el capítulo 13, párrafo 3. Allí dice, en la que la guerra, aunque la corrupción restante por un tiempo, puede prevalecer mucho aún a través del suministro continuo de la fuerza del Espíritu Santificador de Cristo, la parte regeneradora vence. Y así los santos creen en la gracia perfeccionada, la santidad en el temor de Dios que persigue la vida celestial y la obediencia evangélica a todos los mandamientos que Cristo como cabeza y rey en su palabra les ha prescripto. Allí se nos promete que el Espíritu de Cristo obrará en nosotros para lograr nuestra propia santificación. Lo hace reconociendo la cabeza de Cristo como rey. Y también se nos promete implícitamente que a medida que avanzamos en la obra del ministerio que tenemos ante nosotros, ya sea en el ministerio pastoral o como cristianos comprometidos en el ministerio de los santos, se nos promete ese mismo Espíritu para ayudarnos y empoderarnos. De modo que el Espíritu da poder a los ministros para trabajar arduamente para la santificación de los santos. Quiero considerar 3 verdades que vemos en Colosenses 1, 24 al 29. Particularmente en los versículos 28 y 29. 3 verdades, 3 temas. Primero, la meta del ministerio de Pablo. Segundo, la obra del ministerio de Pablo. Y finalmente, el poder del ministerio de Pablo. Primero, luego la meta. La meta del ministerio de Pablo era simplemente que todos maduraran en Cristo. Esto es lo que quería. Queda muy claro por las palabras que leemos que estaba trabajando para ese objetivo en particular. Ahora, necesitamos ver que el objetivo aún permanece para nosotros hoy. Deberíamos estar anticipando ese tipo de cosas, sabiendo primero que nadie está perfectamente maduro en Cristo. Esa simple verdad puede hacernos mucho bien. Al mirar alrededor de su familia, al mirar alrededor de tu iglesia, al mirar alrededor de tu comunidad cristiana, descubrirás rápidamente que nadie es perfectamente maduro en Cristo. Y sin embargo, eso no debería ser algo que nos haga arrojarnos condenación sobre nosotros mismos o simplemente retorcernos las manos y renunciar a la obra del ministerio que tenemos ante nosotros. Sabes que todos queremos una iglesia perfecta, queremos una familia perfecta, queremos estas cosas. Y si no nos llega bien, bueno, entonces renunciamos al trabajo que se supone que debemos hacer. Dice que no te pusieron en ese jardín para trabajarlo y cuidarlo y debemos participar en la obra del ministerio sabiendo que aún no hemos alcanzado el objetivo. Los cristianos, de hecho, están todos en diferentes niveles. Sabes que puedes encontrar algunas iglesias donde la cultura se establece, en donde realmente solo eres bienvenido y cómodo en esa iglesia si tienes un nivel extremadamente alto de madurez cristiana. Bueno, piensa en ese desde el punto de vista de ser un pastor sobre un rebaño. Hay nuevos reclutas que entran constantemente. Hay personas que han vivido en rebelión contra Dios y Dios envía su palabra en su espíritu y los justifica en la sangre de Cristo. Esta persona se arrepiente del pecado y confía en Cristo e invoca el nombre del Señor, pues prácticamente esa persona tiene todo tipo de malos hábitos, de maneras terribles en las que él o ella ha estado viviendo y llegan directamente a la novia de Cristo. Aquí estás en la iglesia local y por supuesto tienes diferentes niveles de santificación entre cualquier iglesia local, entre cualquier familia, entre cualquier comunidad cristiana. Eso no debería ser algo que nos sorprenda. No debería ser algo que nos haga retroceder. Debemos reconocer que a medida que avanzamos en el trabajo del ministerio, queremos ver a todas estas personas santificadas y reconocemos que no todas están al mismo nivel. Esta meta de que todos maduren en Cristo implica anticipar el progreso. Y esta es una verdad que creo que en general nos estamos perdiendo en tantos sectores de la iglesia el día de hoy. Realmente requiere volver al mandato cultural, del mandato de la creación desde el principio, lo que Dios le dijo a Adán que hiciera. Le dijo que fructificara y se multiplicara, que llenara la tierra y la sometiera. No era de dar marcha atrás para esconderse, para agarrarme fuerte y simplemente morir. Esa no fue la dirección del mandato que se le dio. Ahora, por supuesto, Adán falló en que tomó del árbol y comió y no debería hacerlo. Y sin embargo, escuchamos ese mismo mandato repetido a Noé en Génesis 9. Y luego, con esa visión de ser fructífero y multiplicarse llenando la tierra con la imagen de Dios, vemos que no se puede hacer sin la semilla, no se puede hacer sin el segundo Adán, Jesucristo.
Ahora Él viene, vive y nos dice que el reino de los cielos está cerca. Ahora que viene a la tierra, vive una vida justa, muere en la cruz, se levanta de nuevo y les dice a sus seguidores que toda autoridad en el cielo y en la tierra me pertenece. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me pertenece. Ahora veas discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que te he mandado. Entonces, todavía hay una anticipación de progreso. Hay una comisión por cumplir que coincide con ese mandato cultural que veríamos a las personas renovadas en todo el hombre a la imagen de Dios, que solo se puede hacer a través de la fe en el Señor Jesucristo, y luego el poder santificador del Espíritu de Cristo en su vida. Y sin embargo, Cristo es quien nos ha dicho que hagamos eso. Y sin embargo, tan a menudo parece que estamos retrocediendo mirando a los malvados mientras avanzan en el mal, a medida que avanzan pensando que solo debemos jugar a la defensiva. Pero, bueno, debemos jugar a la defensiva, pero también debemos jugar a la ofensiva y anticiparnos a este progreso. Mira el libro de Hechos, ¿qué pasó ahí? Cristo dijo que ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. No es que ustedes sean mis testigos en Jerusalén y luego se escondan en lo bajo y los malos se apoderan de todo. Hay un progreso que sucede. Eso sucede en la vida individual, sucede en la iglesia. En la iglesia en general, en todo el mundo, hay un crecimiento de la iglesia en el reino de Dios, de la madurez de los cristianos. Y si no estamos anticipando eso y mirando a Dios para que lo haga bien, entonces no vamos a participar en la obra del ministerio. No significa que vaya a ser difícil, no significa que no va a ser difícil, no significa que vamos a alcanzar perfección mañana, pero deberíamos estar anticipando el Espíritu de Cristo, santificando a la novia de Cristo. Este objetivo, todos madurar en Cristo, no era solo para el apóstol Pablo, es el objetivo y la obra de todo cristiano. Escuchamos en Efesios capítulo 4, versículo 11, estas palabras también del apóstol Pablo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Cristo le dio dones a la iglesia. Esos dones son líderes, pastores, maestros. Se les da para hacer ¿qué? Equipar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, todos los santos están comprometidos en la obra del ministerio. ¿Qué es ese ministerio? Edificando el cuerpo de Cristo. Allí también se escucha el tono de progreso. Hay un proyecto de construcción en marcha y es la edificación del mismo cuerpo de Cristo también. Y Pablo prosigue en los versículos de Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces Pablo tiene esta visión de que todos los cristianos están involucrados en este gran ministerio, en este gran proyecto de construcción, en este ministerio que debe ser comprometido por el Espíritu y su poder. Ahora esta meta, la meta de Pablo en Colosenses 1, el objetivo para todos y cada uno de nosotros es un objetivo que lo abarca todo. Es algo en lo que estamos comprometidos todo el tiempo. Tenemos proyectos secundarios en la vida. Puede haber algo que estamos tratando de hacer en el lado de la cosa principal o lo que estamos dedicando nuestra atención. Y sin embargo, esta meta de trabajar para la santificación, para la esposa, este ministerio es algo que incluye a todos los hermanos que lo hacemos. Implica la forma en cómo pasamos nuestro tiempo. Está envuelto en la forma en que gastamos nuestro dinero, en la que hablamos, no solo cuando estamos con otros cristianos, sino en la forma que hablamos en nuestros hogares. Está envuelto en el tipo de libros que leemos. Y nuestro culto familiar y nuestros hogares está involucrado, está envuelto en el mismo trabajo que hacemos, incluso si eres una persona que no está involucrada en el ministerio pastoral de una manera formal. Si eres lo que sea que hagas, eres tú hacemos vocacionalmente este llamado a ver santificada a la esposa de Cristo. Incluye todo lo que hacemos y eso nos da gozo, le da sentido y propósito a todas las diversas dimensiones de nuestra vida porque estamos comprometidos con la santificación de la esposa de Cristo. Entonces, a modo de aplicación, las cosas no salen bien cuando el equipo no tiene claro el objetivo.
de vuelta a ese equipo de baloncesto, pero el equipo de baloncesto no sabe que el objetivo es ganar el juego tomando la pelota y metiéndola en el aro. Bueno, no van a jugar muy bien. Si el otro equipo tiene claro su objetivo, va a tener serios problemas. Y ahora la iglesia necesita que se recuerde el objetivo. El objetivo es que la novia de Cristo, los cristianos, todos los cristianos, crezcan hasta la madurez, que es el cuerpo de Cristo fuera edificado. Ese es el ministerio que se estableció antes del apóstol Pablo, y aunque no somos apóstoles como él, tenemos ese mismo ministerio en marcha hoy. Enséñales, dice Cristo, a observar todo lo que he mandado, de modo que debemos saber lo que Cristo ha mandado y debemos estar enseñando que ese es el mismo ministerio al que hemos sido llamados y podemos saber que Cristo nos va a empoderar para ese trabajo. De hecho, es trabajo y esta es la segunda verdad que vemos aquí. El trabajo del ministerio de Pablo involucró una laboriosa enseñanza. ¿Viste cómo habló sobre eso en el capítulo 1 de Colosenses? Este trabajo es una lucha. Dice que estoy luchando en este trabajo. Me esfuerzo en este trabajo. A medida que nos involucramos en la vida de las personas, a medida que comenzamos a considerar la verdad que debemos compartir con la gente, es un trabajo constante decir qué es lo que Cristo ha mandado. Déjame seguir su palabra y entender eso y luego, ¿y cómo se aplica eso a mi hermano y mi hermana que está en esta situación en particular? Fue un trabajo para Pablo, será un trabajo para nosotros. Escuche lo que Pablo dice al joven Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Ahí escribe: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El obrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Allí Pablo da 3 ejemplos. Hay un soldado, un atleta y un granjero, todos los cuales se dedican diligentemente a la obra que se les propone. Y entonces sabemos que es un trabajo. Fue un trabajo para Pablo, fue un trabajo para Timoteo, va a ser una lucha para nosotros. Esta obra de presentar a todos maduros en Cristo, este ministerio implica proclamar a Cristo. ¿Escuchas al apóstol Pablo allí? Dice en nuestro texto de Colosenses 1, a Él proclamamos. Entonces Pablo no solo proclamó una idea, él proclamó al Dios hombre, proclamó a un hombre que había resucitado entre los muertos, un hombre que vive hoy, un hombre que habla a través de su palabra, un hombre que reconcilia, un hombre que intercede como sacerdote. Este hombre Cristo, Pablo lo predicó, lo proclamó, y nosotros hacemos exactamente lo mismo. No estamos simplemente saliendo al mundo o incluso entre nosotros como cristianos y proclamando una mera estrategia. Sabes, aquí está en 1, 2, 3 para saber cómo hacer lo que sea que quieras que se haga. No es solo un método que estamos proclamando. Hay sabiduría y hay pasos y todo eso. No es del todo malo, pero en el corazón de lo que hacemos es proclamar a Cristo, y lo hacemos con nuestras palabras, lo hacemos por la forma en que vivimos nuestras vidas. Está brillando para un mundo perdido, moribundo, y para los demás Cristo, que lo que significa ser el cuerpo de Cristo, que se está edificando, esa imagen de Dios que se recupera en el hombre, es proclamar al mundo al Señor Jesucristo. Este trabajo implica advertencia. Ves a Pablo decir que nuestro texto dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre. A menudo puede ser más fácil compartir una palabra de aliento que una de advertencia. También nadie quiere ser la persona que tiene que decirle a la gente: no hagas esto. Pero eso es exactamente lo que hizo Pablo, y nosotros debemos hacer lo mismo. Necesitamos reconocer que hay cosas que no debemos hacer y hay advertencias que vienen de la base del juicio. Al otro lado de hacer lo siguiente, escuchamos al padre sabio hablando con el hijo, y Proverbios diciendo: no vayas por este camino, no vayas a su casa. Todos los que van a su casa terminan en el Seol. No vayas por ese camino.
Y debemos estar dispuestos a advertirnos unos a otros. La dirección en la que vas, el tipo de cosas que estás diciendo, cosas que estás haciendo, esas cosas te llevarán a la muerte. No vayas por ese camino. Esta obra de ministerio que trabaja para que todos sean presentados maduros en Cristo implica enseñar a todos. Y eso incluye enseñar a diferentes personas. Pablo usa ese lenguaje. Que todos maduraran en Cristo. Y entonces piense en que comienza con usted mismo, asegurándose de que está aplicando la verdad sobre sí mismo. Sabes que fue Martin Lloyd-Jones quien dijo que una vez que muchos de nuestros problemas en la vida provienen del hecho de que no escuchamos a nosotros mismos en lugar de hablar con nosotros. Predicarnos la verdad a nosotros mismos es lo que tenía en mente. Podemos despertarnos un día con tipo de pensamientos malos, pero voy a decir, no, voy a tomar la palabra de Dios y me la voy a predicar a mí mismo, como lo hace el salmista. ¿Por qué estás abatido, alma mía? Espera en Dios, porque volveré a alabarlo. Y luego, una vez que el yo está creciendo en Cristo, debemos considerar a nuestras familias. Eso incluye a una esposa o tal vez incluye a un esposo, incluye a los padres, padre y madre, hijos, nietos, intercediendo por ellos y animándolos a que se les presente maduros en Jesucristo. Va a involucrar a los miembros de la iglesia local. Y miras a tu alrededor, en tu iglesia local, dices, aquí tengo la obligación de trabajar por el crecimiento de toda la gente aquí. Y cuando empiece a considerar a esas personas, habrá personas en diferentes lugares, diferentes niveles de santificación, y luego diferentes luchas que vienen del pecado. Aquel que está tentado a cometer un tipo de pecado, el otro que está tentado con otro tipo de pecado. Y necesitamos sabiduría. Puede ver desesperadamente, necesitamos al Espíritu si vamos a participar en el ministerio de presentar a la iglesia maduros en Cristo. Y esta es la gente, incluye nuestra comunidad cristiana. Cristianos de otras iglesias de la zona, incluye compañeros de trabajo. Hay personas allí, la forma en que vivimos entre ellos. Representamos al Señor Jesucristo. Compañeros de clase, clientes de nuestro negocio. Todas estas personas que estamos trabajando para presentar maduros en Cristo. Ese trabajo ciertamente requiere de nuestra sabiduría. Necesitamos saber en el ministerio en el que participamos cuándo es el momento de hablar una palabra muy directa y cuándo es el momento de abstenerse de hablar. La sabiduría de ser rápido para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse. Qué fácil es hablar antes de que comprendamos una situación realmente. Cuando nos estamos asesorando entre nosotros, debemos aprender a hacer preguntas y asegurarnos de comprender la situación antes de comenzar a dar consejos o comentar sobre cómo debe actuar una persona en una situación en particular. Por otro lado, existe el peligro de no hablar a la hora de hablar. Ser como uno de esos centinelas en la muralla que no decía nada cuando el enemigo estaba a las puertas. Hablar puede resultar costoso. Hablar puede poner en riesgo las relaciones, puede arriesgar posesiones que tenemos en la vida. Y debemos estar dispuestos a decir la verdad cuando sea necesario. Se requiere sabiduría en la forma en que realizamos la obra del ministerio que se nos presenta. Por lo tanto, considere el arduo trabajo en el que se dedicó Pablo. Habla en otros lugares del Nuevo Testamento sobre las noches de insomnio, pasando por hambre, a veces teniendo mucho, a veces teniendo poco, y se entregó a este ministerio. Y nuestras vidas deben verse de la misma manera, sacrificarnos genuinamente, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesucristo mientras trabajamos para ver a otros madurar en el Señor Jesucristo. Considera ese proverbio maravilloso que dice, la mano del diligente gobernará. Eso es tan cierto para nosotros de muchas maneras. En este mundo ciertamente cosechamos lo que sembramos. Y si sembramos en abundancia, cosecharemos en abundancia. Y este es un llamado para que trabajemos con diligencia. Te animo a que examines tu vida ahora y digas, ¿cómo he estado orando por mis hermanos y hermanas en Cristo? Si tomara mis oraciones y las escribiera todas en una hoja de papel, ¿cuánto he estado diciendo? ¿Cómo han sido mis peticiones y por qué o por quién he estado trabajando como el apóstol Pablo trabajó para la santificación de la esposa de Cristo?
Hacer eso requiere tomar las promesas de Dios que Él ha revelado y orarlas a las personas que nos rodean. Y hacer ese arduo trabajo en oración es un ministerio glorioso. Entonces, mirando a sus hijos y diciendo, oh Dios, ¿los santificarías por completo? ¿Les ayudarías a ser fuertes y valientes? ¿Les ayudarías a no temer a los hombres, sino temerte a ti? ¿Les ayudarías a ser como aquellos a quienes tú mirarás, que son humildes y contritos y tiemblan de tu palabra? Pedirle a Dios una bendición mayor sobre ellos y sus hijos que la que ha recibido nuestra propia generación, y también exaltar o levantar a los demás fuera de la familia, ser diligentes y fervientes en la oración. Es tan fácil ceder a la pereza y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude con eso, que nos dediquemos diligentemente a la obra del ministerio. Hemos visto la meta del ministerio de Pablo, la obra del ministerio de Pablo. Finalmente, considere el poder del ministerio de Pablo. El poder del ministerio de Pablo provino de la energía que Dios suministró por su espíritu. Notes el idioma que usó allí. Dice, luchando. Está luchando con todas sus energías, luchando con toda su energía. Y entonces el primer punto es que este trabajo es realizado por la energía del Espíritu, por la misma energía de Dios. Luchar con toda su energía no es la energía de Pablo y no es simplemente un tercer tipo de energía, como si tuvieras la energía de Dios y luego tuvieras la energía de Pablo y luego tienes la tercera energía que Dios toma y de alguna manera le da a Pablo. No, es la propia energía de Dios y por supuesto ese poder, esa fuerza en Pablo es infinita. El poder, la energía y los recursos infinitos de Dios. No le falta nada. Y es su mismo Espíritu el que obra en nosotros. Entonces, cuando nacemos de nuevo por el Espíritu, llegamos a tener el mismo Espíritu de Dios habitando en nosotros. ¿Cuán fácil es para nosotros olvidar la maravilla de la habitación del Espíritu en nuestras vidas? Somos criaturas caídas y sin embargo Dios nos declara solo por la sangre de su Hijo. Él nos adoptaría en su familia y nos daría su mismo ministerio para que more en nosotros, vivir dentro de nosotros. De modo que ahora no operamos por nuestro propio poder, no por nuestra carne, no por la fuerza humana, no simplemente por la fuerza que Dios provee, sino por su propio poder que ahora reside en nosotros. Dices, estoy cansado y escuché tu segundo punto sobre lo duro que tendré que trabajar para la santificación de los santos y no me queda nada. Bueno, yo te diría, está bien que te sientes porque tienes el mismo Espíritu de Dios morando en usted y Él es quien te dará fuerza. En ese día de prueba, cuando sientas que no te queda nada para dar, recuerda esta verdad. El Espíritu de Dios realmente mora en ti. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora obra en ti. Y Pablo dice que no solo obra por el Espíritu de Cristo, por la misma energía de Dios. Él dice que esa misma energía, ese poder, se obraba poderosamente en él. Tienes dos ideas distintas en el texto. Estoy luchando con toda su energía porque Él obra poderosamente en mí. Es su poder el que obra poderosamente en mí. Así que incluso la aplicación de ese poder a ti viene del mismo Cristo, viene de Dios mismo. Él no lo hace, no es como si te diera el poder, así que está bien, te dará el poder y estarás habitado por el Espíritu. Ahora tendrás que fabricar la forma en que accedes a ese poder, y si eres realmente bueno para acceder a ese poder, obtendrás una gran cantidad de ese poder que ahora tienes, y si no eres bueno para acceder a ese poder, no lo obtendrás. Ni siquiera la aplicación del poder que está en ti ahora, el poder del Espíritu, esa aplicación es el que obra poderosamente dentro de nosotros.
Qué consuelo nos da cuando nos enfrentamos a una situación que no salió bien. Dices, bueno, he estado trabajando para la santificación de los santos, pero traté de compartir una palabra y fue no bien recibida, estoy molesto y tengo miedo de intentar y lidiar y no sé qué hacer. Voy a mis mayores o si soy pastor, ¿qué hago con un miembro en particular? Entonces, enfrentamos todos estos desafíos con nuestras propias debilidades y nuestras propias creencias. Tenemos esta gloriosa promesa. El Espíritu de Cristo permanece en nosotros y Cristo obra ese poder en nosotros. Él aplica eso para nosotros. Entonces, al participar en el ministerio, recuerda que la ayuda viene de los cielos. Mucha gente busca la autoayuda, buscan alguna forma de fortalecerse. Pero nuestra ayuda viene de los cielos, viene de Dios, que hizo el cielo y la tierra. Y entonces debes mirarlo a Él. Debes alzar tus ojos a los montes, recordando que Él es quien te fortalecerá para el glorioso ministerio que se te presenta. Aquí en Colosenses vemos esta gloriosa verdad. El Espíritu da poder a los ministros para trabajar arduamente por la santificación de los santos. Entonces, tenga una comprensión muy clara de la meta. Es la santificación de los santos. Tener una comprensión muy clara de qué se trata el trabajo. Trabaja duro. Labor diligente. Y mientras trabajas diligentemente para la santificación de la esposa, recuerda que Dios te ha dado su mismo espíritu. Ese espíritu es una ayuda para ti. Ese espíritu te convence. Ese espíritu le da poder para que puedas llevar a cabo este glorioso ministerio. Muchas gracias por invitarme a estar con ustedes en esta convención. Que el Señor les bendiga.